Bienvenidos a Conozca sus Derechos. Este programa está organizado por la Asociación de la Barra de Abogados Hispanos de la Florida. El propósito de este programa es informar a la comunidad acerca de temas legales de importancia. Mi nombre es Camila Pachón Silva y soy la encargada del Comité de Relaciones Comunitarias de esta organización. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a seguir explorando las ramificaciones legales y prácticas del matrimonio gay en el estado de la Florida. Contamos con dos excelentes profesionales para discutir el tema. Tenemos la abogada Laura Pichardo, y el abogado de inmigración Henry Lim. Laura, por favor, cuéntanos un poquito más acerca de ti. Yo soy abogada con Community Legal Services of Mid-Florida, que es una organización sin fines de lucro aquí que representa a las personas de bajos recursos económicos en áreas como vivienda y asistencia pública, contra la violencia doméstica, etc. Okay. Y Henry, por favor, cuéntanos un poquito más acerca de tu trayectoria profesional. Bueno, yo soy abogado y me concentro totalmente con asuntos inmigratorios en la comunidad y estamos muy involucrados con muchos aspectos que afectan a la comunidad hispana. Okay. Gracias a los dos por estar aquí conmigo el día de hoy. Laura, en episodios anteriores estábamos hablando que desde enero 6 las parejas gay se pueden casar en el estado de la Florida. ¿Has visto problemas en la implementación de esa decisión al nivel estatal? Bueno, aquí local no, pero como sabemos hay varios condados que sí son más conservadores y los oficiales de corte en esos condados, en ciertos condados, se han en ciertas ocasiones rehusado no proveerle la licencia, pero darle hacer la ceremonia. Okay. Sabemos que sí, no hay manera uniforme en que una persona se pueda casar a nivel estatal. Okay. Y estuve viendo por internet que hasta ciertos de estas personas que trabajan en las cortes están pidiendo una excepción individual. Dice que por opiniones personales no quieren ser ellos los que hagan estas ceremonias. ¿Es esto legal? No, esto es completamente ilegal. El juez federal que tomó la decisión que la prohibición aquí en la Florida era inconstitucional, específicamente dijo que esa decisión afectaba a cada condado del estado de la Florida. O sea que cada condado, cada oficial tiene que proveerle licencias de matrimonio a las parejas que entran, sean heterosexual o gay. Okay. Entonces estamos viendo que la discriminación contra las parejas gay todavía existe. ¿Hay alguna ley en los libros o en el estado que protege a las personas gay contra la discriminación? Depende en qué área de la ley hablamos. Lamentablemente, históricamente en la Florida no hay no hay casi ninguna protecciones para las personas LGBT. A nivel federal, desde el presidente Obama sí tenemos dos desarrollos bien importantes, que es ciertas protecciones para visitación médica, en hospitales que reciben fondos del Medicaid o del Medicare, eso desde el año 2010, y también en cuestión de la vivienda, en cuestión de programas bajo lo que se llama HUD, por sus siglas en inglés, Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano. Si una persona vive en sectores públicos, tienen vouchers o van a aplicar para una hipoteca bajo el FHA, esa persona están protegidas por la discriminación, pero a nivel estatal todavía no tenemos esas protecciones. Y hablando otra vez al nivel federal, Henry, ¿qué protecciones tienen estas personas en el ámbito de inmigración? Bueno, con inmigración desde 2013 que hubo la decisión de la Corte Suprema de reversando la tercera sección de la ley DOMA, las parejas que se casan en un estado que reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pueden obtener y accederse a los beneficios federales, incluyendo inmigración. Y lo que eso quiere decir es que una pareja del mismo sexo se pueden casar y obtener los mismos beneficios como una pareja heterosexual, obteniendo tarjeta de residencia y eventualmente ciudadanía. Okay. ¿Y cómo es ese proceso? Ahora que las parejas gays se pueden casar en el estado de la Florida, digamos, un ciudadano americano lleva con su pareja muchos años y en enero 10 decidieron casarse. ¿Cómo funciona ese proceso? Bueno, si se casan y la persona entró legalmente a los Estados Unidos, pueden aplicar para la residencia común y corriente como cualquier otra pareja heterosexual. ¿Qué quiere decir? De que se llenan las mismas solicitudes, se
procesa el mismo caso, se pagan los mismos gastos al gobierno y el tiempo es el mismo tiempo. Va a haber entrevista y en la entrevista de inmigración, la inmigración va a determinar si el matrimonio es de verdad, igual como lo haría en cualquier otro caso. Y eventualmente le llegan permiso de trabajo y eventualmente residencia también. Ok, y tú has visto en la práctica de estos casos, tú has visto que han habido problemas como los ha habido en cuanto al matrimonio, en la implementación de estos casos, por ejemplo, en las entrevistas que estas parejas tienen que tener en inmigración, ¿han habido algún problema? Bueno, el problema en sí, no, el gobierno federal ha sido bastante abierto con este proceso. Fue una de las primeras cosas que cambió cuando la Corte Suprema anunció que se reversó esta póliza a nivel federal. Entonces, del sentido de recibir aplicaciones, de aceptar aplicaciones, eso se movió bastante rápido. Cada vez en cuando sí vemos que los oficiales de inmigración tienen muchos problemas haciéndoles preguntas a los clientes y a las personas porque no tienen experiencia, no tienen suficiente entrenamiento en cómo hacerles preguntas a los clientes para determinar si el matrimonio es de verdad. Le hacen, por ejemplo, preguntas que no se la harían a una pareja heterosexual. Correcto. Y eso causa algunos problemas. No pasa mucho, pero sí pasa. Ok, Laura. Y volviendo a ti, Laura, vemos que la discriminación todavía está presente en esta comunidad. Hemos visto también que en los colegios pasa mucho con lo que se dice en inglés el bullying, el acoso de esta comunidad, sobre todo de niños que son muy jóvenes. ¿Qué recomendaciones les darías tú a esos padres o qué derechos legales tienen estas personas? Lamentablemente, de nuevo, no hay una política o ley uniforme al nivel estatal. ¿Okay? Para estas personas hay desarrollo, pero todavía no existe. A nivel local, lo mejor que pueden hacer es llamar a una organización como Equality Florida, vamos a decir, que esa organización se especializa en las leyes estatales y las leyes de las jurisdicciones locales sobre lo que se llama anti-bullying laws. Ok, ahora hablemos otra vez en el aspecto legal. Tú mencionaste en el segmento anterior que la Corte Suprema va a revisitar este tema otra vez este verano. ¿Por qué lo va a hacer una vez más? Vimos que en el caso de Windsor la Corte ya analizó este asunto legal. ¿Por qué lo van a hacer nuevamente? La Corte de Windsor solamente vio, como había explicado Henry anteriormente, la ley que se conoce como en sus siglas en inglés DOMA. Es la defensa del matrimonio, básicamente. O sea que Windsor solamente dice que la definición federal que dice matrimonio solamente existe cuando hay un hombre y una mujer. Eso es inconstitucional, pero eso solamente tiene que ver con el nivel federal y los beneficios que desarrollan a nivel federal. La Corte Suprema tomó el caso en enero y va a tomar la decisión en junio sobre el derecho de los estados individuales de pasar leyes que básicamente prohíben el matrimonio entre las personas gays. Son completamente dos cosas diferentes. Y Henry, ¿tú alguna predicción en cuanto a lo que crees que va a hacer la Corte Suprema este verano en este asunto? Mi predicción es que van a decidir de que no es constitucional discriminar contra las parejas del mismo sexo. Ya más de 35 estados permiten el matrimonio entre las mismas parejas del mismo sexo. Entonces, todo demuestra de que va más a la área de que se va a prohibir discriminación contra parejas del mismo sexo. Han habido algunas veces estados de que han intentado que la Corte Suprema escuche su apelación cuando han perdido estos casos y la Corte Suprema dice no vamos a escuchar su caso porque es discriminación y eso no se va a aceptar. Entonces todas las indicaciones parece que vamos a tener una ley uniforme ahora sobre la definición de matrimonio. Ok, entonces pues por lo visto los Estados Unidos va en el buen camino en cuanto se trata de la protección de la comunidad gay. Desafortunadamente sabemos que este no es el caso en otros países. ¿Qué recomendaciones hay o qué protecciones da los Estados Unidos como país a esas personas que están sufriendo persecución en sus países por ser gay, por su identificación sexual?
Bueno, si estamos hablando aquí en los Estados Unidos, de la gente que están aquí, de países donde se discrimina, sí hay algunos recursos que pueden tomar de un aspecto migratorio. Cada caso es diferente, pero estamos hablando sobre asuntos de asilo, porque asilo no es solo asilo político. Exacto. Es un error de que mucha gente comete. Piensa de que el asilo solo son por razones políticas. Hay 5 razones por cual se puede permitir aplicar por asilo, y la persecución de orientación sexual puede ser algo, pero algo que se tiene que hablar con mucho cuidado con su abogado. Exacto. Entonces, una persona podría pedir un asilo político basado en el hecho que en su país sufrió persecución y discriminación por ser gay. Sí puede ser. Ok. ¿Y has tenido alguna experiencia personal en casos como estos? Sí, hemos tenido una experiencia especialmente con una persona que sufrió discriminación en su país latino. Okay. Fue muy maltratado, golpeado por autoridades de ese país, y logramos obtener el asilo en ese caso. Ok. Pues muchísimas gracias a los dos por estar conmigo el día de hoy. Yo creo que les hemos dado a la comunidad información muy importante. Me gustaría, Laura, brevemente que dieras un consejo en cuanto a qué pueden hacer las personas si se sienten discriminadas. Pueden llamar a un abogado, pueden ir a una página de internet, ¿qué pueden hacer? Afortunadamente existen organizaciones locales, como había dicho anteriormente, Equality Florida, una organización que se especializa en las leyes aquí de la Florida, y Land and Legal Defense Fund, que también es una organización a nivel federal o nacional, ¿no? Que protegen a las personas LGBT. Ok, una vez más, muchísimas gracias a los dos por estar conmigo hoy. Gracias. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Cuando regresemos seguiremos discutiendo cuáles son las ramificaciones en el área de inmigración y en otras áreas en cuanto al matrimonio gay. Gracias por estar conmigo. Bienvenidos de nuevo a Conozca sus Derechos, traído a ustedes por la Asociación de Abogados Hispanos del Centro de la Florida. Mi nombre es Camila Pachón Silva y yo soy la encargada del Comité de Relaciones Comunitarias de esta organización. El día de hoy estamos discutiendo el cambio de ley que permite a las parejas gay contraer matrimonio en el estado de la Florida. Tenemos con nosotros a 2 abogados que son expertos en esta área. Estamos con la abogada Laura Pichardo y también el abogado Henry Lim. Gracias una vez más a ustedes por estar aquí con nosotros. Laura, estuvimos hablando en el segmento anterior que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a retomar ese mismo asunto este verano. Entonces, en el caso hipotético que la Corte Suprema decida ir en contra del matrimonio gay, ¿qué va a pasar con todas estas parejas que se casaron desde enero 6 aquí en el estado de la Florida? Okay. Lo que tenemos pensado es que las parejas que se han casado en el estado de la Florida van a continuar de ser protegidas, o sea que el matrimonio, mientras que se casaron durante el tiempo que el matrimonio era completamente legal, esos matrimonios son protegidos en un futuro. Ahora, es posible que la ley mire diferente a esas parejas que se casaron en otras jurisdicciones y ahora quieren que el estado de la Florida reconozcan sus matrimonios de esas otras jurisdicciones. Lo que ciertos abogados han aconsejado a las parejas gay que se han casado en otras jurisdicciones es volverse a casar aquí para por lo menos darle doble protección del matrimonio. Pero entonces, ¿tú crees que las personas que se casaron, llegando el caso hipotético que la Corte Suprema llegara a decir contra estas parejas, su matrimonio va a ser válido porque se casaron en un momento en cuanto el matrimonio era válido, ¿correcto? Exacto. Ok. Exacto. Y también te quería preguntar un poquito más en cuanto a qué otros beneficios tienen estas parejas, en cuanto al ámbito legal, en cuanto al ámbito laboral, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Hablamos en segmentos pasados acerca de los beneficios de seguro social. ¿Qué otros beneficios hay? Bueno, a nivel estatal, ¿okay? Sabemos que los derechos vienen algunas veces del gobierno federal y algunas veces del gobierno estatal. Okay. Los derechos estatales que son más afectados es la herencia, ¿okay? El derecho de heredar sin un testamento de un cónyuge, una pareja. El derecho de la propiedad, cómo las leyes de propiedad tratan a las personas casadas y no casadas. El derecho de poder adoptar juntos un niño, una niña.
el derecho de poder visitar en los hospitales, de poder tomar decisiones sobre su pareja, decisiones médicas. O sea, todos esos son, la mayoría de esos derechos que menciono son derechos que son a nivel controlado por las leyes estatales. Sabemos que después de DOMA, como habías mencionado antes, las leyes federales que son afectadas son, por ejemplo, inmigración, poder peticionar una pareja por vía inmigración, los beneficios de veteranos que están en matrimonios gays, los beneficios de seguro social. Una persona ahora puede conseguir ingreso de retiro o de lo que le llamamos en inglés survivor's benefits, si una persona es viuda o viudo. Impuestos es otra, muchas ramificaciones. Muy importante. Ahora, con otros panelistas hablamos que en el aspecto financiero, si uno se casa por amor, obviamente, puede ser mejor en cuanto a los beneficios legales. Pero, Henry, en cuanto al ámbito federal, si la persona decide no casarse, hay unos beneficios, hay formas que estas parejas puedan beneficiarse, digamos, si no han decidido casarse. Bueno, sí, porque pueden calificar debajo de diferentes tipos de programas. Por ejemplo, si no se han decidido casar todavía, se puede hacer una visa de prometidos, igual como se hacen con parejas heterosexuales. Pero otro asunto, por ejemplo, si hay una pareja que viven juntos pero no se han casados, pero ha sido víctima de violencia doméstica, puede accederse a algunas leyes por haber vivido juntos y sufrir algún tipo de crimen, de ser golpeado en el hogar y cooperan con las autoridades, que pueden ser elegibles por diferentes visas, como la visa U, aunque nunca estuvieron casados. Entonces sí, hay diferentes maneras de que se pueden acceder ahora porque se puede reconocer estos matrimonios. ¿Y cómo es la dinámica en esos casos que tienen ese aspecto internacional? Digamos, en estos momentos la Florida, las parejas gays se pueden casar, pero digamos, la pareja de este ciudadano americano vive en un país que no reconoce el matrimonio gay. ¿Esta pareja clasificaría, digamos, para una visa de prometida, de fianza? Sí, porque no importa la ley del país de uno, es la ley de los Estados Unidos para los beneficios inmigratorios de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si una persona es de, pongámosles, Guatemala o Nicaragua, donde no se reconoce el matrimonio entre del mismo sexo, el ciudadano americano aquí en los Estados Unidos todavía puede reclamar a su prometido. Y entonces el prometido va a la embajada, al consulado americano en su país, y ahí solicita la visa de prometidos. Entonces esa persona entra a los Estados Unidos con esa visa de prometidos. Aquí se casan en un estado que reconoce el matrimonio entre parejas del mismo sexo y logra los beneficios inmigratorios como la residencia, lo que le llaman el green card. ¿Y qué pasaría si, digamos, esas parejas deciden hacer el proceso de una visa de prometidos y de aquí a que hagan el trámite, decide la Corte Suprema ir en contra del matrimonio gay? ¿Qué pasaría con esas personas? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado aquí en qué es lo que decida la Corte Suprema, porque si la Corte Suprema indica de que es constitucional discriminar, entonces lo que eso quiere decir es de que los estados pueden decidir sí o no pueden discriminar. Pero eso lo que también quiere decir es de que algunos estados todavía van a reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y entonces esa pareja todavía podría ir a esos estados a casarse, porque la sección 3 de DOMA todavía, eso ya fue decidido. Entonces, lo que la sección 3 de DOMA definía es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y entonces, la Corte Suprema de decidir esa parte no es constitucional, permite que los estados puedan decidir sus propias leyes sobre matrimonio. Ese caso que pasó en el 2013 no fuerza la mano de los estados de reconocer los matrimonios, pero los estados todavía tienen el derecho de decidir por sus propias partes de que sí, esto es legal, tener matrimonios dentro del mismo sexo, parejas del mismo sexo. Entonces, eso todavía va a existir. Y entonces, una pareja de mismo sexo, si quieren obtener una visa de prometidos, aunque pase lo que pase este verano,
todavía se va a lograr obtener esos beneficios porque la Corte Suprema ya decidió ese punto. Ok, y donde ese fuera el caso, Laura, ¿tú qué crees que haría el Estado de la Florida? ¿Tú crees que la ley actual permitiendo el matrimonio gay seguiría en pie? Si la Corte Suprema toma la decisión que es inconstitucional. ¿O qué es el derecho de los estados tomar esa decisión? Es difícil saber. Nuestra administración ahora en el Estado es bastante conservadora y por ahora, históricamente, siempre han luchado contra los derechos de esta comunidad, pero hay señales que ellos quizás ya están a un punto donde ya están como la banderita blanca, ¿no? Sí. Y esperemos que eso sea el caso y que dejen este asunto ya. Okay. Solo. Ahora, hablamos mucho del matrimonio, pero todos sabemos que con el matrimonio también viene el divorcio. Entonces hay muchos cambios en el ámbito de ley de familia. Se ha visto, por ejemplo, parejas gay que se casaron en otros estados y después se vienen a vivir en el estado de la Florida, que no clasificaban antes de que hubiera ese cambio en enero, que no se podrían divorciar. ¿Cuáles son los cambios en términos generales en el área de ley de familia ahora con el matrimonio gay? Lo que debe de ocurrir ahora es que la ley de familia, que también es ley estatal, debería de tratar a las parejas gay exactamente como trata a las parejas heterosexuales. O sea, si un matrimonio ha tomado la decisión de divorciarse, si hay, vamos a decir, típicamente hay requisitos de residencia en una jurisdicción, esos requisitos van a ser igual tanto para una pareja heterosexual y una pareja gay. O sea que la ley no debería de diferenciar entre parejas heterosexuales y gays. Ok, ¿y cuáles serían las consecuencias de un divorcio, por ejemplo, de una pareja gay, pero que también la persona que es ciudadana pidió al cónyuge que era una persona, un inmigrante? ¿Cuáles serían las consecuencias de un divorcio en estos casos? Bueno, el hecho de que ahora el estado de Florida puede permitir el divorcio ayuda muchísimo. Y esta es la razón, porque cuando uno tiene una residencia por matrimonio y si le dan una residencia condicional donde se le expira en 2 años, tiene que regresar en 2 años para comprobar de que el matrimonio todavía existe. Pero ¿qué si no existe? ¿Qué si ya están separados? Entonces existen unas maneras muy limitadas de cómo poder extenderle la residencia. Y si no están juntos, la única manera es comprobar de un sufrimiento extremo si tiene que regresar, que el ciudadano americano falleció, que están divorciados o que ha sufrido violencia doméstica. Entonces, de estas maneras, la más fácil comprobar es el divorcio. Separación no es una de esas maneras que es reconocida y por eso el hecho de que el estado de Florida ahora reconoce el divorcio hace más fácil obtener estos beneficios para estas parejas. Ok, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que ha sido una conversación muy fructífera para la comunidad. Sabemos que eso es un tema nuevo y creo que ese programa va a ayudar mucho en educar a la comunidad en estos asuntos. Una vez más, le quiero dar las gracias a los dos por estar conmigo hoy, el día de hoy. Yo sé que los hice llegar muy temprano aquí, entonces gracias por su tiempo y gracias por ayudar a nuestra comunidad. Muchas gracias, Camila. El programa Conozca sus Derechos de la Asociación de Abogados Hispanos de la Barra de la Florida está dedicado a servir y educar a la comunidad. Queremos agradecerle a Orange TV por su asistencia y patrocinio del programa. Para más información, por favor visite la página hbacf.com. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Camila Pachón. Nos vemos la próxima vez.